Hola, ¿qué tal están? Hablando de Eurípides. Eurípides es uno de los mejores autores teatrales de todos los tiempos. Fue un gran escritor, un gran poeta en la antigua Grecia. Es conocido, además, por ser, juntamente con Sófocles y Esquilo, uno de los tres grandes poetas trágicos griegos. Se desconoce cuál fue exactamente su lugar de nacimiento, ya que diversas fuentes lo sitúan en lugares y años diferentes. Este gran escritor fue durante toda su vida un ávido lector y llegó a tener la biblioteca privada más grande de toda Grecia. Su fiel amigo Sócrates llegó a decir de él que no iría al teatro si no se representaba una obra del mismo Eurípides. A partir de ahora comentaré algunas frases célebres de Eurípides. La primera que quiero comentar es la siguiente: más celos da a la maldad la virtud que el vicio. Realmente, en efecto, en muchas ocasiones la gente no le gusta la bondad, no le gusta la virtud. De hecho, lo que más duele a nuestros enemigos es precisamente que se demuestre que somos mejores que ellos, o que somos más buenos, o más sabios, etcétera. Esa es la realidad de la vida humana, de la naturaleza humana, podríamos decir. Por otra parte, también Eurípides se muestra contrario, en cierto sentido, a la esclavitud, y así se muestra en esta frase que él dijo, que él escribió: «Qué mala es siempre por naturaleza la esclavitud, y cómo soporta lo que no debe, sometida por la fuerza». La esclavitud existía en la antigua Grecia. Por ejemplo, en Atenas había aproximadamente 20.000 ciudadanos libres y había entre 80.000 y 100.000 esclavos, y eso era algo anacrónico, injusto, absolutamente inadecuado, porque era eliminar de raíz la libertad de las personas, cuando todos debemos ser iguales en libertad, en dignidad, etc. En cualquier caso, había ya algunas actitudes que estaban en contra de la esclavitud. También Platón se manifestó en cierto sentido en contra de la esclavitud. Lo que sucede es que era una idea muy arraigada en la Grecia antigua y era difícil de combatir, diríamos, esa pervivencia de la esclavitud. Otra de las frases realmente magníficas de Eurípides es la siguiente: «El trabajo es el padre de la gloria y de la felicidad». En efecto, aquí él lo une, el trabajo, a la fama, a la gloria, a la felicidad, y en cierto sentido es verdad, aunque también puede tener otros muchos enfoques esta frase, ya que es verdad también que trabajar nos dará la oportunidad de llegar a cumplir nuestros propios objetivos. Sin trabajo no se consiguen objetivos, no se consiguen resultados, y la vida, en buena medida, son resultados. No solamente es la vida algo placentero y feliz por sí mismo, que lo puede ser y lo debe ser, sino que también la vida tiene que valorar, o las personas que viven tienen que valorar la posibilidad de llegar a cumplir los propios deseos, los propios sueños, las propias metas personales, etc. También él conocía muy bien, de primera mano, la gran fuerza de la riqueza, del dinero, el poder del dinero, y así lo dice en otra de sus frases: «La riqueza es la cosa que más honran los hombres y la fuente del más gran poder, o del más grande poder». Efectivamente, en todas las sociedades el dinero y el poder han sido los causantes en muchas ocasiones de grandes males que han perjudicado notablemente a la humanidad. Y esto es una verdad también evidente, por desgracia. Esa es la realidad humana. Y él, por supuesto, lo notaba, lo observaba en la sociedad de su tiempo. Estamos hablando hace más de 2300 años, y realmente esa es la auténtica realidad. En otra frase, manifiesta su prudencia el propio Eurípides y dice lo siguiente, la frase: «Al hombre comedido le basta con lo suficiente». En efecto, podemos decir que desde esta perspectiva de Eurípides no es necesario acumular grandes riquezas, gran cantidad de posesiones, porque eso lo único que hace es perturbar el alma, perturbar o turbar la tranquilidad del ánimo, y en definitiva meternos en cantidad de problemas que son innecesarios en la vida, ya que la existencia, aunque sea larga, no es demasiado larga. Por tanto, si fuéramos seres como los dioses, o seres que viviéramos 300, 500 años, 1000 años, se podría entender que hubiera un deseo de acumular
más posesiones, pero como no es así, pues hay que saber vivir con lo justo y eso nos hará que seamos mucho más felices que si pretendemos vivir la vida acumulando cosas materiales. Eso realmente no lleva a ningún lado. Por otra parte, también hay frases de Eurípides que muestran la misoginia que reinaba en la época griega antigua. Estábamos hablando pues, hace aproximadamente 2400 y pico años, 2300 y pico años. Y realmente, por ejemplo, esta frase lo muestra, dice Eurípides, o se le atribuye al menos a Eurípides: no hay en el mundo nada peor que una mujer excepto otra mujer. Es una frase realmente desafortunada, claramente desafortunada, de Eurípides, pero esto nos hace pensar en que había una sociedad muy machista en la antigua Grecia, la mujer estaba recluida en el gineceo y muy pocas mujeres podían adquirir una cierta cultura, saber de filosofía, de ciencias, de matemáticas, etc. Y claro, las mujeres vivían en una sociedad que las menospreciaba totalmente. Esto era absolutamente injusto, inapropiado, pero es lo que sucedía. En otra de las frases dice Eurípides: en la bondad se encierran todos los géneros de la sabiduría. Efectivamente, la sabiduría está unida a la bondad, o la bondad está unida a la sabiduría, porque la persona que es buena no comete actos malos, la persona que es sabia tampoco tiene conductas malas o negativas hacia los demás. Y eso está correlacionado totalmente. De hecho, podemos decir que la bondad y la sabiduría son algo bello, son algo satisfactorio para los seres humanos, porque lo ideal sería que todo el mundo fuera bueno, que todo el mundo fuera sabio, y de esa manera todos viviríamos mucho mejor. Pero esa no es la realidad de lo que sucede en el mundo. Por eso existen fuerzas policiales, existen ejércitos, existen leyes, existen gobiernos, existen tribunales de justicia, etc. Si fuera algo tan idílico, no harían falta todo ese tipo de instituciones, pero hacen falta porque la naturaleza humana es perversa, en cierto sentido, y esto ya lo sabían en la antigüedad, no solamente se supo ya con filósofos posteriores, en la Edad Media y en la Edad Moderna, por ejemplo. El propio Eurípides, como gran conocedor de las circunstancias de la vida humana, que analizaba también en sus obras teatrales, pues comprende perfectamente cómo es la vida, y esto, por ejemplo, lo manifiesta en otra de sus frases, en la que dice: llena de tormentos está la vida humana, y no hay descanso en nuestras penalidades, y si tan dulce es vivir, a lo mejor nos envuelven las tinieblas de la muerte. Efectivamente, desde la perspectiva de Eurípides, la vida es el valor supremo y es algo que debemos saber valorar, cuidar, proteger en todas las circunstancias, porque al final es lo más valioso que tenemos, sin ninguna duda. La muerte llegará inexorablemente, pero hasta que llegue tenemos que vivir de la mejor forma posible, de la manera más placentera que podamos, y también disfrutando de los bienes de la cultura, de la amistad, de los viajes, de la lectura, de la escritura, de las artes en general, de la música, en definitiva haciendo una vida lo más agradable posible y a la vez que llene nuestras aspiraciones, nuestros deseos de vivir como realmente queremos. También él insiste, el propio Eurípides, en el valor del afecto, del amor, de la pasión, podríamos decir, y así lo expresa en otra de sus frases, en la que dice: el amor es el maestro más fecundo en recursos. En efecto, las personas por amor son capaces de hacer cualquier cosa y de dar todo. Podemos decir que el amor, que se puede entender con distintas facetas, el amor paternal, maternal, el amor fraternal, el amor romántico, el amor pasión, el amor del enamoramiento, el amor a la vida, el amor a la humanidad, etc. Todo este tipo de amor, de afecto, es lo que llena la vida de sentido, porque sin amor la vida parece que carece de significado. Y eso pues también lo tenía muy presente Eurípides en sus obras, en su filosofía de vida, en sus planteamientos, y por eso lo dice de esta manera.
Además, en otra de sus frases, trata Eurípides de la particularidad, de la rareza de los que se pueden denominar genios. Él era un gran genio, por otra parte, del teatro, de la composición de obras teatrales, un gran escritor, un gran genio como escritor. Y dice la frase lo siguiente: el genio, dice Eurípides, convierte la excepción en regla. En efecto, porque la forma particular, a veces rara, extraña, en muchos casos, de ver la vida y la naturaleza que disponen o que tienen los genios, pues es algo propio de ellos y nos sirve a los demás para darnos cuenta de que la expresión de los talentos es una de las grandes cosas que hace cualquier persona o que hacen las personas. Por tanto, diríamos, aspirar a ser genios o por lo menos desarrollar nuestros talentos de la mejor forma posible es algo posible, pero eso requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere mucha tenacidad y mucha perseverancia. En otra de sus frases, Eurípides plantea uno de los grandes problemas que pueden existir en la vida humana y que pueden alcanzar a muchas personas, por desgracia, que es la muerte de sus hijos. Y dice en relación con esto, Eurípides: ¿qué mayor dolor puede haber para los mortales que ver muertos a sus hijos? Es algo que podríamos decir que es antinatural, que rompe todas las reglas de la lógica vital y que por ley de vida lo más lógico es que mueran primero los padres y luego los hijos, no al revés. Por eso podemos decir que la pérdida de un hijo es evidentemente una experiencia tremendamente nefasta por la que nadie debería tener que pasar, pero por la que hay gente que tiene que pasar por el azar de la vida, por circunstancias negativas que han sucedido y porque la vida no se puede dominar para evitar este tipo de situaciones, desgraciadamente. También él muestra un sentido práctico de la vida, Eurípides, en esta frase en la que dice: no mires a lo lejos, descuidando lo que tienes cerca. De hecho, lo que tenemos más cerca a veces es lo que hace más daño, por lo tanto hay que cuidar muy bien las relaciones en el núcleo familiar, las relaciones sociales más próximas, los amigos, las amistades en general y el círculo más cercano, porque eso es importante. Eso no quiere decir que haya que descuidar otras facetas de la vida humana que también son importantes, pero hay que tener siempre una actitud de prudencia, una actitud inteligente, de analizar las cosas en profundidad, en todos los sentidos imaginables, y esa sería una actitud realmente prudente. En otra de las frases que quiero comentar, Eurípides muestra un gran conocimiento de la realidad humana, de la vida humana. No en vano era un gran lector, como ya comenté al principio de este vídeo, y además era un gran escritor, un gran autor teatral, y conocía muy bien todos los entresijos de la psicología de las personas y de las situaciones que viven las personas también durante su existencia. Por eso dice esta frase, Eurípides: la infelicidad es un mal sin solución. En efecto, porque la perfección es algo que no existe en la vida, en todos los sentidos. Por tanto, la infelicidad es algo que nos va a acompañar toda la vida, ya que siempre habrá alguna situación, algún aspecto, alguna cuestión con la que no estemos completamente satisfechos en nuestra vida, porque somos seres imperfectos, por muy perfectos que pretendamos ser. Por muy brillantes que seamos, aunque seamos brillantes o muy brillantes, siempre habrá cosas que no podemos controlar ni dominar, que no podemos perfeccionar. Por tanto, hay que conformarse con eso y saber desarrollar la vida de la mejor forma posible, haciendo las cosas lo mejor posible, lógicamente, pero siendo conscientes de que la perfección absoluta no es algo lograble en la vida humana, por nadie. Y eso lo tenía muy claro también el propio Eurípides. Incluso sus propias obras teatrales son extraordinarias, son geniales, son magníficas, pero también seguro que durante su vida tuvo que afrontar muchas cosas injustas el propio Eurípides, problemas, situaciones negativas, también por supuesto situaciones positivas, etc. Y eso es algo connatural a la existencia humana. No puede ser de otra forma. Y la máxima expresión de eso es la muerte, que llega a todos, y que esa es la máxima imperfección, podríamos decir.
si pensamos en una vida que tendría que ser como la de los dioses, que fuera eterna, que no terminará nunca, etc. Por otra parte, también tiene otras frases donde también manifiesta su sabiduría de la vida, el propio Eurípides, como por ejemplo la siguiente: un hombre viejo no es más que una voz y una sombra. Pero hay que tener cuidado al interpretar esta frase, porque cuando habla de sombra, quiere decir que hay menos fortaleza física, generalmente, durante la vejez. Ya no se tienen las mismas facultades físicas que cuando se tienen 20 años, por ejemplo. Eso es algo evidente, o generalmente suele ser así. Pero la vejez, indudablemente, es una etapa por la que todos pasaremos, es inevitable. Y el ser viejos nos hace ser más sabios, más experimentados, tener más experiencias, y somos igualmente válidos que cualquier persona que sea más joven. En ese sentido, en esta frase, Eurípides manifiesta que no hay que tener gerontofobia, desprecio a los viejos, al contrario, hay que apreciarlos porque al final todos lo seremos y no morimos antes. Por tanto, es una etapa de la vida como cualquier otra, lo mismo que existe la infancia o la niñez, la adolescencia, la juventud, la etapa adulta, la etapa madura y la etapa de la vejez. Pues son distintas etapas de la vida humana, todas igualmente valiosas y dignas. Y eso es algo que hay que recalcar de una manera muy clara. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.